Bueno, pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos aquí desarrollando la cuarta jornada del ciclo de pensamiento africano, líderes del pensamiento africano. Y bueno, en principio quería establecer los agradecimientos, en primer lugar, a Comisiones Obreras de Madrid por su sincera y directa colaboración y desarrollo de estas jornadas, poniendo a disposición del ciclo los recursos de esta casa, del sindicato, que por otra parte es mi casa. Yo llevo afiliado a Comisiones Obreras 45 años, con lo cual me siento doblemente satisfecho por hacer aquí esta jornada. He sido activista de toda mi vida, he sido delegado sindical, responsable en diferentes niveles del sindicato y bueno, ahora estoy jubilado, pertenezco a la Federación de Pensionistas y Jubilados y estar aquí para mí es una satisfacción enorme. También quería agradecerlo al compañero Dani Gismero Sanz, que es el responsable de Comisión Obrera de Madrid, de Secretaría de Estudios y Cultura, con el cual bueno, le conozco hace mucho tiempo y tuvo una acogida cordial cuando planteé la posibilidad de hacer esta jornada en la sede del sindicato, por los vínculos que tuvo Josep Quicerbo con el movimiento sindical de su país y del todo el entorno del África, del Sahel, y además por la vinculación que tuvo, con el movimiento sindical de África, en el intento, en el proyecto de organizar movimiento popular y organizaciones populares para luchar contra el colonialismo y por la independencia de los países de África, ¿no? También agradecer a Paloma Vega, otra compañera de sindicato que en principio iba a ser ponente de las jornadas y que amablemente, con mucha gentileza, ha cedido su puesto a otra compañera, Alejandra Ortega, porque es una compañera que tiene un gran conocimiento de África. Y bueno, pues muchas gracias, Paloma, por tu gentileza y por haber cedido el espacio a otra compañera, ¿no? También que quería agradecer a la FIN, que está aquí presente, por su director, Edith Sánchez, por toda la colaboración que desde el primer momento que les puse este proyecto pues nos prestó, y gracias a la FIN, pues podemos estar grabando y divulgando estas jornadas a través del canal de YouTube de la FIN, para que todo el mundo que esté interesado en este tema de África pueda acceder al mismo, ¿no? Cuando empezamos este ciclo de jornadas, yo lo dije y lo he dicho varias veces, la izquierda española, el movimiento progresista y de lucha por la transformación social de nuestro país, hablamos mucho de América Latina, de todos los países de América Latina, tenemos un gran conocimiento. Hablamos cada vez más de Asia por el papel hegemónico que está desempeñando China con su desarrollo económico, pero hablamos muy poco de los países de África, de toda la cultura y la tradición y el saber político y las tradiciones de África, que lo tenemos aquí a 2 pasos de nuestras fronteras, de nuestro país, y hablamos muy poco de África. Y estas jornadas querían suplir esa carencia en los debates, no ya académicos, que en el académico se habla bastante del tema de África, pero a nivel popular, cotidiano, pues se debate muy poco y se hace muy poco entre la gente corriente de lo que es el papel de África, su problemática, su situación actual después de la descolonización y bueno, el desarrollo que está teniendo ahora mismo en África, movimientos populares y sociales y políticos muy interesantes sobre los cuales hay que empezar a hablar a nivel cotidiano, ¿no? La vida y el pensamiento de los líderes africanos que tratamos en este ciclo, que se generó a raíz de una editorial One Africa, con una pequeña bibliografía que hicieron de los líderes africanos muy amenas, son libros pequeñitos de 100 páginas que se leen muy bien y nos acercan mucho a la personalidad de estos personajes, de estos líderes políticos africanos de la descolonización, pues está imbricada en la lucha de estos pueblos africanos por la liberación del yugo y la dominación colonial de los países occidentales, de la Europa occidental, que causaron tanto dolor y tanta tragedia en África durante siglos. Pues bien, en la mesa que tenemos hoy de ponentes, pues tenemos a 3 compañeros y compañeras. En primer lugar, en el extremo, allí al final, está Ildefonso Gómez Martínez, que es un compañero de Jaén, andaluz, de familia representada por la dictadura franquista. Participó en la ruptura de los estudiantes con el SEU franquista y la constitución del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid. Es profesor de GB y abogado. Militó en el PC, posteriormente en el Partido Socialista, en sus juventudes socialistas, de las cuales rompió cuando se estableció el debate sobre la entrada o no de España en la OTAN, y es una activista por el movimiento por la República en nuestro país. En la actualidad es miembro del Partido Socialista Libre Federación y de la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo. A continuación intervendrá la compañera Alejandra Ortega Fuentes, que es doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Inmigración e Intervención Social por la Universidad de Comillas. Desde el 2006 es la responsable confederal de Comisiones Obreras para países árabes, África y Asia en la Secretaría Internacional
y en el año 2019 ganó el 11 premio de ensayo de la Casa de África con un trabajo espléndido sobre el sindicalismo africano, el trabajo decente en África y el papel de las asociaciones sindicales con motivo del centenario de la OIT en la consecución del objetivo número 8 de Naciones Unidas para el trabajo decente y el crecimiento económico y por el desarrollo sostenible. Muchas gracias, Alejandra, por este enorme trabajo de ensayo que yo he tenido la oportunidad de leer por encima someramente, pero que he querido profundizar. Pues un trabajo muy bueno que yo creo que hay que conocer y empezar a estudiar y a divulgar. No solamente quedarse ahí un poco en las referencias académicas, sino que hay mucha más gente que conozca ese trabajo que has hecho. Muchas gracias. Y por último, intervendrán el compañero y profesor Juan Ignacio Castellán Maestro, que es licenciado y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor en el Departamento de Antropología y Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esta universidad. Es autor de distintas comunicaciones y publicaciones que estudia el cambio social en las sociedades musulmanas y de las comunidades inmigrantes musulmanas en Europa, entre ellas un trabajo sobre la adaptación social entre los inmigrantes marroquíes en la Comunidad de Madrid, que fue premiado por el Consejo Económico Social de la Comunidad de Madrid, y dirige actualmente, junto con don Rafael Sánchez Sanz, un máster sobre cultura y pensamiento de los pueblos negros, máster propio sobre estudios africanos y pueblos negros, desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid, y el CIDAD, que es el Convenio de Información y Documentación sobre África, desde octubre del 2021 hasta julio del 2022, que durará este curso, prácticamente. Es el primer curso en el ámbito estatal español que se ocupa de África y de los pueblos negros en toda su complejidad y profundidad, y que tiene como objetivo proporcionar un conocimiento global de la historia, cultura, artes y pensamiento de los pueblos negros africanos, reivindicando su riqueza tanto en África como en la diáspora americana, también donde este pensamiento también se está quedando cada vez con más fuerza, para construir una sociedad más democrática y más integradora entre los pueblos del mundo. Y moderando la mesa está la compañera Ana Zarandona, que es una compañera guineana y que es la coordinadora de Editorial One África, una editorial pequeñita, pero muy interesante, que está editando, podéis ver en las redes, en internet, podéis buscar sus libros, está editando libros muy interesantes sobre pensamiento, cultura, tradición, novela, literatura, cuentos sobre África, y que merece la pena que empecemos a divulgar y a desarrollar y a comprar sus libros y difundirlos, porque merecen la pena realmente esta editorial. Y yo, por mi parte, pues nada más, desearos que se hagáis satisfechos de esta jornada, que aprendamos todos mucho y todas, y bueno, os doy la palabra a Ana para que modere la mesa. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy para mí es un día grande, ya que tengo el placer y el honor de estar aquí en esta mesa con uno de mis orientadores políticos, porque yo no dejo de ser literaria. Me siento orgullosa por varias razones, no solo porque estamos introduciendo en España el pensamiento africano, sino porque One África nacimos hace 7 años, no recibimos ayudas de nadie, simplemente de la gente que nos leéis, y hoy por hoy podemos decir alto y claro que hemos nacido para quedarnos. Bueno, en One África, disculpad si me pongo nerviosa porque ese no es normalmente no soy yo la que hablo. Sí. A mí me toca hacer otro papel, pero bueno, ya lo haré lo mejor que me han enseñado, ¿no? One África lo formamos nativos inmigrantes y somos un ejemplo a seguir de que trabajando en unidad se pueden hacer cosas útiles sobre todo, ¿no? Porque creo que la mayor arma que hay en el mundo, arma pacífica, es la literatura. Sacamos estos libros de pensamiento africano con un objetivo, que la gente se acercara más a la realidad de hoy. Porque hace 60 años todos estos líderes, algunos de ellos fueron asesinados por una simple razón, por no callarse, por decir lo que estaba pasando, la verdad. Hoy vamos a hacer el homenaje a King Cervo y bueno, este profesor de oficio y sindicalista de acción y corazón fue uno de los miembros del panafricanismo en los años 60, en el continente africano, y como socialista defendía varias cosas, las cuales mis compañeros os las expondrán magníficamente. Si hay algo que nosotros queremos recalcar es que
y dejar claro es que hay muchas contradicciones con Josep y con Sankara. Porque este hombre, cuando Sankara estaba en el poder, vivió en el exilio, pero todo eso lo van a contar mis compañeros. Lo único que yo quiero dejar claro es que en ningún momento Sankara le persiguió. Fueron opiniones, discrepancias diferentes, pero cada uno hizo su papel y lo hicieron fantásticamente. Entonces, tanto uno como el otro merecen respeto. Eso es lo que yo quiero quedar, porque ya sabemos que los humanos discrepamos, hacemos cosas y muchas veces, ¿no? Y eso desde One Africa, si hemos editado tanto el libro de Sankara, porque nos parece muy interesante, también nos parece interesante King Cervo, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que quería recalcar de este hombre es que él decía que el respeto por la identidad cultural de cada pueblo y el derecho de cada nación es una obligación a informar. También decía que, bueno, era un eterno opositor de la izquierda por la izquierda y de la derecha por los conservadores. Eso ya os lo hablarán mis compañeros. Pero sobre todo quería recalcar que no dejó de ser profesor e historiador. Y sobre todo no dejó de ser sindicalista. No tengo nada más que añadir, simplemente que agradecemos vuestra presencia aquí y espero que os llene todo lo que os van a contar estos grandes ponentes. Cuando quieras, Hilde. Muy bien. Buenas noches. Visto ya de noche, la de tarde no tiene nada. Agradecer la presencia vuestra, compañeras y compañeros. Saludar a los compañeros de Comisiones Obreras con la que hemos compartido mucha lucha y mucha cárcel en el pasado y extender ese saludo a los trabajadores y sindicalistas que participan en la huelga general de la Bahía de Cádiz, con la que expreso mi más sincera solidaridad. Me toca hablar de descolonización y de recolonización, dos términos antagónicos, pero que a lo largo de lo que vamos a explicar vamos a ver qué relación histórica tienen ambos términos. Para que nos familiaricemos con el asunto de la colonización, yo creo que es bueno que tomemos como ejemplo el propio papel de colonizador del Reino de España, por ejemplo con América. Luego hablaremos del Reino de España del Sáhara o del Reino de España en Guinea Ecuatorial, pero empezaremos por el papel en América. Los elementos históricos, sociales y políticos que lo acompañan. En primer lugar, señalar al respecto que, siendo un acontecimiento por todos conocido, sin embargo, no conocemos su trascendencia política, histórica y social. Hay que decir que la vía abierta por la corona española de Isabel y Fernando significó una primera globalización mundial, de forma que dinamizó de tal manera el comercio mundial que Carlos Marx, en su primer tomo del Capital, establece que por mucho oro, por mucha plata, por muchos bienes que los españoles hubieran obtenido de la colonización de América, la mayor capitalización, el mayor beneficio de la colonización no vino de ahí, vino de la esclavitud, porque lo que se organizó fue el triángulo Europa, África, América, que trasladó de forma obligada a millones de personas de su tierra, de su continente, a servir como esclavo a la producción de la época. Y es ese proceso
el que inaugura la época del capitalismo mundial. Porque hay algunos que dicen que si las fábricas de telares, que si Gran Bretaña, no. Desde el punto de vista del mercado internacional, que es como tenemos que ver el surgimiento del capital, es la globalización establecida por el Reino de España que sienta las bases de un nuevo proceso de producción y de acumulación. Al extremo que es a partir de esta colonización de América que la Casa de Austria, instalada en el trono de España, llega a representar el hecho de un imperio en el que no se pone el sol, es decir, que tenía tantos territorios acumulados como imperio que se permitía el lujo de que cuando en un territorio era de noche, en el otro era de día. Es decir, es el mayor imperio, el de mayor extensión que ha existido nunca. Esa triangulación Europa, África, América es la que establece, repito, la globalización y la colonización del Estado español. Sin duda alguna, las guerras por la independencia nacional de los países de América Latina estuvieron en buena medida vinculadas a la lucha contra la esclavitud, a la abolición de la esclavitud. Pero el factor determinante no fue ese. El factor determinante fue la lucha por la independencia nacional de los pueblos, aunque no se cumplió, digamos, la querencia, el mandato de los principales dirigentes del movimiento independentista de las colonias españolas en América, que era construir una gran república en América, y no fue posible por muchos motivos, sobre todo por la intervención internacional de una parte de los británicos, de otra parte los franceses, de otra parte el mismo Reino de España. Se acabó dividiendo en múltiples países y ahora ellos mismos hablan de la necesidad de una patria grande, es decir, de volver a lo que Bolívar quería hacer con la sublevación ante la corona española. Esto todos lo sabemos de procesos históricos que hemos estudiado, que hemos leído, que nos han dicho que fue una primera descolonización en base a guerras, pero no siempre ha sido así. Ha habido procesos descolonizadores de muy diferente forma y condición. Las grandes descolonizaciones se produjeron después y sobre todo a partir de las propiedades coloniales del Imperio francés y del Imperio británico. En el siglo XIX, ambos imperios tenían el 60% de todos los territorios colonizados en su poder. Y desde Europa se dividía Oriente Medio, se dividía el Oriente Lejano, se repartía en África, se repartía en América. Es decir, existía una disposición de poder de las grandes potencias burguesas del siglo XIX que permitía una cierta división del mundo. Aunque el siglo XX ha sido, sin duda alguna, y después de las dos guerras mundiales, el momento histórico clave para la descolonización. Ese momento de la descolonización ya, digamos que está cruzado por un momento decisivo para la lucha de los trabajadores y los pueblos por su emancipación, que es la revolución de 1917 en Rusia, que da lugar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que viene a resolver en buena medida toda una serie de conflictos derivados de la lucha contra el colonialismo, porque en buena medida hay todo un periodo en el que se ponen al servicio de la lucha contra la colonización, por la autodeterminación y por la independencia de los pueblos. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando el imperialismo mundial reordena sus fuerzas
y queda como gran potencia y por tanto como agente internacional del capital, el capitalismo norteamericano, que se produce la última gran reordenación del mundo. De hecho, es poco después, en 1947, que India logra su independencia respecto del Imperio Británico, se producen los conflictos de Indochina y la independencia de los países ocupados por Francia logran su independencia nacional en 1954 y en 1955 comienzan los procesos de independencia de países africanos, cual es el caso de Argelia, Marruecos y fundamentalmente el África Negra. Las Naciones Unidas, bajo el mandato de una parte de los Estados Unidos, pero otra parte de la URSS, comienza a impulsar procesos de descolonización que permite, por ejemplo, que los regímenes más resistentes a soltar las colonias, que podéis explicaros quién son, pues los dos regímenes que durante más tiempo mantuvieron las colonias fueron los mismos regímenes que durante más tiempo mantuvieron la esclavitud, y fueron los regímenes fascistas de Europa que en buena medida han mantenido, digamos que las formas institucionales y nunca fueron definitivamente derrotados. Me refiero al régimen de Salazar en Portugal y al régimen franquista en España. Son estos últimos procesos de descolonización los que yo quería hacer mención relativo al caso del Sáhara y al caso de Guinea Ecuatorial, donde haré una mención muy pequeña. El caso es que nunca se ha descolonizado el Sáhara. Lo que hizo el Estado español es venderlo, lo vendió a Marruecos y estableció con Marruecos el negocio de la explotación de los barcos pesqueros, de la explotación de las minas, de los fosfatos fundamentalmente, donde constituyó una empresa multinacional para explotar los fosfatos del Bucra, de manera que el Sáhara está pendiente de descolonización. ¿Y cómo se mantiene la situación aberrante de la ocupación marroquí del Sáhara? Pues a fuerza de violencia, a fuerza de terror, donde el Estado español es cómplice, porque pactó en Madrid esa situación y esa situación se sigue manteniendo desde el punto de vista formal, y el Estado español sigue siendo responsable de convocar un referéndum en el Sáhara, pero no lo convoca porque vendió el Sáhara a Marruecos. Y en el caso de Guinea Ecuatorial se produjo una independencia formal, pero en la verdad fue una entrega de poder, y esa entrega de poder se convirtió inmediatamente en dictadura, y en dictadura sanguinaria contra el pueblo de Guinea, de manera que se mantiene hasta hoy día en una situación de violencia tremenda contra la población, y el Estado español no es ajeno. El Estado español ha estado permanentemente en relación, manteniendo y colaborando con el Estado guineano, un Estado que ha sido perseguido en Estados Unidos por lavado internacional de dinero, que ha sido perseguido en Brasil, que tiene una condena abierta en París por lavado internacional. Aquí seguimos contra ellos, un tema en la Audiencia Nacional por lavado internacional de droga del gobierno guineano, y el Estado español no quiere responder a las demandas hechas tanto por guineanos como por españoles de que rompa relaciones con una dictadura como la dictadura guineana. Y quiero desde aquí solicitar y daros a conocer que compañeros que luchan por una república democrática y por una constituyente en Guinea Ecuatorial se encuentran en este momento presos en Guinea, y llevamos una campaña permanente por su libertad. La descolonización nunca fue completa, nunca fue total. El caso, por ejemplo, de África es que buena parte del África Negra quedó bajo dominio económico o de Gran Bretaña o de Francia, y los Estados Unidos intervenían como tercero en competencia, de manera que
buscaba los mismos negocios, buscaba las mismas minas, los mismos recursos que tenían en explotación franceses y británicos. Y esa situación se mantiene hasta hoy día. En África hay una tremenda competencia de las grandes potencias internacionales para saquear los bienes del país y dejar el país en hambruna. Los países en hambruna y en guerra organizada por los diferentes países imperialistas, ¿qué producen? Pues producen una diáspora masiva de gente que huye de la miseria, que huye de la guerra. ¿Y qué hacen las grandes potencias? Negar el derecho de tránsito, negar el derecho de asilo y negar el derecho de refugio. Así que las grandes potencias van a África, se llevan lo que no es suyo, liquidan los bienes naturales del país, oprimen a su población, montan guerras para su dominio y para venta de armas, pero alto. Cuando a alguien se le ocurre decir que viene a Europa a trabajar, lo que hacen es perseguirle como si fuera un delincuente internacional. El caso de Francia es descarado. Países que son formalmente independientes están controlados por moneda francesa, el llamado franco CFA, donde quien edita la moneda son los franceses, quien controla la moneda son los franceses, y el convenio con el franco CFA obliga a los países a comprarles a ellos, a tener un comercio especial con ellos, protegiendo una especie de mercado francés en África. Al mismo tiempo, queda claro que toda la situación poscolonial dejó arrasada a los países empobrecidos, sin infraestructuras, sin mínimas condiciones sanitarias, sin mínimas condiciones educativas, dejaron países tremendamente desarticulados y sin medios, estableciendo al mismo tiempo divisiones fronterizas totalmente artificiales, que ahora son objeto de constantes luchas y constantes enfrentamientos militares. En definitiva, la segunda potencia, la gran potencia mundial surgida de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, actúan en África como un factor de crisis y de provocación a los propios regímenes presentes vinculados a franceses o británicos, como hemos dicho antes, y eso crea una situación de total inestabilidad. Ese periodo es el que conocemos como recolonización. La recolonización, a diferencia de la colonización, es fundamentalmente una acción financiera. Como hemos visto el caso de Francia, que controla 14-15 países de América con su propia moneda y su propio comercio, pues algo similar sucede con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional y sus créditos a los países de África, creando una situación de deuda pública impagable a través de la cual somete a los pueblos de África a las peores condiciones. Todo el periodo de las guerras del Golfo, de las guerras del petróleo, de la guerra de Siria, que hemos vivido todos, es un periodo determinante de esta situación mundial, en la cual los norteamericanos tienen que asegurarse el flujo necesario de petróleo, y le importa un comino cómo. Lo que quieren es quedarse con las fuentes petrolíferas, y para quedarse con las fuentes petrolíferas organizan todo tipo de acciones militares, conflictos, guerras con millones de muertos. Tal es el caso del conflicto de Irak, ahora amenaza en las mismas puertas del régimen iraní, como amenaza a China o como amenaza de otra parte las fronteras de Rusia con Europa. La lucha contra la recolonización, y con esto acabo, tiene el protagonismo fundamental de los pueblos. Si nos damos cuenta, saltando de la situación africana a la latinoamericana, ese protagonismo está claro hoy día en Bolivia, está claro en Brasil, en Perú, en Chile, donde de una parte
se exige justicia, verdad y reparación para las víctimas de los regímenes golpistas y de la dictadura, y de otra parte se levantan procesos que abundan en la necesidad de constituyentes, asambleas constituyentes soberanas de los países y pueblos frente a la dominación imperialista. Y hay otro aspecto muy importante, que es el aspecto de solidaridad entre trabajadores y pueblos. Y abundan las iniciativas buscando un frente común, buscando una acción común frente a la política imperialista mundial. La defensa de la tierra y la defensa de sus gentes es la clave de la lucha contra la recolonización. Y al mismo tiempo la defensa de los derechos de los migrantes, su derecho al libre tránsito, reconocido por el derecho internacional y que todos los países del mundo violan y vulneran. En definitiva, esta situación, a mi entender, se expresa en una consigna clave: la tierra para los hijos de la tierra y no para los dueños del capital. Esa es la lucha que se emprende hoy día para acabar con la recolonización imperialista dirigida por Estados Unidos y otras potencias internacionales contra los pueblos del mundo, pero en particular contra el pueblo africano. Nada más, buenas noches. Un aplauso. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, me permitís que, aunque esté en mi casa, dé las gracias a Comisiones Obreras de Madrid, especialmente a mis compañeros, a Daniel y a Paloma, que está aquí en la sala, que ha permitido que yo esté aquí en esta mesa. Yo estoy feliz de estar aquí en esta mesa porque se habla de África. África, aparte de que forma parte de la materia prima de mi trabajo diario en el sindicato, yo estoy en la Secretaría Internacional Cooperación y Migraciones de la Confederación, pues forma parte de mis obsesiones personales, también diría, ¿no? Y sobre todo, una de mis obsesiones es tratar de desencapsular el conocimiento que uno adquiere, en este caso por los viajes, por el trabajo diario, y hacerlo llegar a personas que a lo mejor no tienen esa oportunidad de viajes que yo tengo o de acceso a determinada información. Así que encaja muy bien con mis obsesiones este acto y los objetivos, estoy segura, de esta magnífica edición, ¿no? En eso, bueno, me he pasado los últimos años, y aunque esté feo, sacaron un libro que no es de ella, lo ha mencionado antes el compañero, cosas de las que voy a decir aquí en la mesa responden a este trabajo que se llama Por el trabajo decente en África, el papel de las organizaciones sindicales en el centenario de la OIT, que Casa África, que es un consorcio que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, tuvo a bien premiar hace 2 años, como ya se ha dicho aquí en la sala. Este libro, más que le dieran el premio, para mí el premio fue realmente que es una herramienta que me permite hablar de África, hablar de sindicalismo, hablar de la historia del sindicalismo africano, y dentro de mi propia organización extender un poco más el conocimiento de cosas que no son... Alguien dijo, conocemos más América Latina, ¿no? Y es cierto, a mí me cuesta mucho, incluso dentro de mi propia organización, sensibilizar, a ver si lo digo bien, y llegar a la gente con estos temas. Bueno, yo voy a ir un poco más a la parte más contemporánea. Os voy a hablar de sindicalismo, del papel de las organizaciones sindicales. El contexto histórico ya lo dio él, con lo cual me ha facilitado muchísimo el camino, y también de la cooperación de comisiones obreras, en este caso con los sindicatos africanos. Voy a dar datos que están contenidos ahí en el libro, los podéis consultar, que nos da la Organización Internacional del Trabajo, en diversos informes que se llaman Perspectivas Sociales y de Empleo en el Mundo, en diferentes ediciones, la de 2019, 2020, 2021. Para situarnos, nos dice la OIT que de las 11 subregiones del mundo que analizan, África presenta la tasa de desempleo más alta del mundo, la mayor subutilización del empleo femenino con un 40%.
La informalidad afecta al 95% de los jóvenes africanos de entre 15 a 24 años. La mayoría de los países tienen altos niveles de informalidad, bajos niveles de innovación tecnológica, productividad y escasa complejidad de las estructuras de producción. Ese ensayo, ese librito, pone el foco en tratar de conocer las posibles herramientas que frente a esa realidad tan grave tiene el movimiento sindical africano y cómo se estructura. Voy a decir una obviedad que la digo en casi todas las mesas que participo. Cuando hablamos de África, África es un continente inmenso. Entonces voy a decir cosas muy generales en el poco tiempo que tengo. Claro, no va a ser nunca igual el sindicalismo del norte de África que el de África Occidental, que el sur de África. Es una obviedad, pero conviene recordarlo porque tampoco su historia es absolutamente paralela, ¿no? Entonces vamos a ver esas herramientas y vamos a ver con qué cuentan también las organizaciones sindicales en los diferentes países para la defensa de las libertades sindicales, las normas internacionales del trabajo tan importantes y los derechos laborales en la región, como nos indica la OIT. Pero luego tenemos otro marco, otro contexto que nos lo da la Confederación Sindical Internacional, cuando nos habla en otro informe que sacan anualmente también, que se llama el Índice Global de los Derechos. Si nos vamos a las últimas versiones, 2019, 2020, 2021, nos dice que la peor región del mundo para los derechos fundamentales en el trabajo es Oriente Medio y Norte de África y algunos países también del África subsahariana, ¿no? Estos países sistemáticamente aparecen como aquellos peores en cuanto al trato recibido por los trabajadores y trabajadoras. Ahí, claro, hay una gama muy distinta, ¿no? Vamos a encontrar países donde está la denegación absoluta de los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras. Luego vamos a ver conflictos que se han mencionado, donde la desintegración del Estado de Derecho implica que no existe garantía ninguna para los derechos laborales. Entonces, en este contexto tan breve y tan rápido que he hecho, ¿por qué hablar de los sindicatos africanos? Ahí conecto con lo que decía el compañero. Las organizaciones sindicales africanas son las instituciones más antiguas de la sociedad civil en África y han desempeñado un papel fundamental en la evolución y en la trayectoria y en el ámbito del desarrollo de la África moderna. Esto conviene no olvidarlo de partida. Si nos vamos a finales del siglo XIX, vamos a encontrar en casi todos los países asociaciones gremiales, protosindicatos que se van a ir convirtiendo en las primeras décadas del siglo XX, hasta que se conforman en algunos países grandes movimientos obreros, grandes organizaciones que van a participar de este movimiento de la descolonización y de la reconstrucción, digamos, de sus propios estados, ¿no? Los sindicatos representan lo que es obvio, ¿no? Los intereses de los trabajadores y trabajadoras, pero además en muchas ocasiones son el canal utilizado también por opositores, por ejemplo, si menciono la Unión General de Trabajadores de Túnez, que es una organización creada en 1945, sirve como refugio de opositores de diferentes corrientes. O sea, es mucho más que simplemente lo que es la representación de los trabajadores o la defensa de los derechos. En la actualidad es consciente el movimiento sindical y es muy interesante este momento. Hoy mismo están haciendo todo un proceso de reflexión también, de adaptación a los tiempos actuales sobre sus propias reglas de juego para seguir siendo eficaces y pertinentes, ¿no? Porque la historia evoluciona, las situaciones también evolucionan y el propio movimiento sindical está en este trabajo interno de revisarse. Todo esto se analiza en ese texto que os he enseñado. Analizo ahí la apropiación regional africana de las iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo en el continente africano, el contexto general del sindicalismo de África, cómo evoluciona el sindicalismo africano después de la descolonización, porque vamos a ver en algunos países cómo sí que se constituye o deriva en un régimen de sindicato único, que evidentemente es un sindicato vertical, que tampoco responde a las necesidades de los trabajadores, mientras que en otros países tiene otro tipo de evolución hacia una organización sindical que evidentemente hace esta defensa. Y en la actualidad incluso países donde vemos la aparición de un sindicalismo nuevo, autónomo, muy interesante, al margen de a lo mejor de organizaciones históricas que por el camino se quedaron también obsoletas. Esto hay que decirlo, ¿no? En todo caso, bueno, todo eso se analiza ahí. Aquí lo estoy contando lógicamente muy rápido. Hoy en día, ¿de qué se queja el movimiento sindical africano? Y esto es, creo, desde mi punto de vista muy importante, porque así lo transmiten y en la parte que me toca intento transmitirlo también en los foros donde estoy. De manera recurrente, el movimiento sindical se queda fuera, casi siempre, de manera sistemática, de las consultas nacionales.
por lo que a pesar de todo ese esfuerzo de organización que hacen, incluso una regional africana potente que intenta coordinar todo el trabajo y de superación de trabas históricas, su capacidad de incidencia es menor que en otras regiones del mundo si hiciéramos una comparativa. Por tanto, se hace necesario incluir en el diálogo social a las organizaciones más representativas. Esto, como digo, hay países donde sí que sucede de una manera más o menos normalizada, pero hay países donde, por ejemplo, ahora en la pandemia se ha visto clarísimo, países donde los sindicatos no han sido consultados en absoluto a la hora de tomar las medidas correspondientes durante la pandemia o de las soluciones o de la difusión de las vacunas, cualquier tema que esté conectado con la pandemia. Otra cosa muy importante que se deriva del análisis que hacen los sindicatos africanos en la época más reciente es que hay que mejorar en todo el continente la capacidad de extraer informaciones precisas sobre el mercado laboral para saber de lo que estamos hablando, porque muchas veces se elaboran estadísticas que no son reales, de manera que no hay transparencia y de manera que es muy difícil que, por ejemplo, una organización sindical en según qué país, que sabemos que las cifras están manipuladas posiblemente por el régimen de turno, es muy difícil exigir una rendición de cuentas eficaz a los gobiernos. Os doy un dato. En Naciones Unidas nos dice que solamente el 40% de indicadores del marco mundial de los datos sobre los objetivos de desarrollo sostenible que los marca las Naciones Unidas van acompañados de datos en África. Ese otro 60% se nos pierde en una nebulosa que en realidad no sabemos muy bien qué está pasando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las agendas internacionales, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben, en opinión de los sindicatos africanos, estar incluidos en los presupuestos nacionales generales, que tampoco sucede, y en el diálogo social. Bueno, todo ese engranaje es mejorable, como digo, con distintos niveles en según qué países. Un poco para concluir este bloque de sindicalismo, así de este recorrido tan rápido que he hecho, vamos a ver que la situación de los derechos laborales y sindicales en los diferentes países africanos oscila entre la completa desaparición de las libertades sindicales, donde no podemos encontrar rastro ninguno de lo que consideramos una organización sindical, y la nula aplicación de las normas internacionales de trabajo de la OIT. Podemos encontrar estados, que los hay, que tienen ratificados un gran número de convenios de la OIT, pero eso no significa ni que hayan modificado sus legislaciones nacionales y mucho menos que en el terreno se apliquen. Esto en el caso de África es muy importante si pensamos, por ejemplo, en pues se me ocurre ahora mismo en el protocolo de la OIT de 2014 que nos habla de trabajo forzoso, de esclavitud. Si el Estado X, el que sea, no menciona ninguno en concreto, lo ha ratificado pero después no ha modificado sus leyes y no lo aplica y además no incluye a las organizaciones sindicales en todo ese proceso, difícilmente vamos a erradicar la esclavitud, que existe tal como entendemos la palabra esclavitud hoy en día, o por ejemplo el trabajo infantil, que es una lacra terrible, en especial en el continente africano. Por tanto, hay que mejorar los ordenamientos jurídicos de los estados y hay que hacer una campaña intensiva de ratificación de convenios de la OIT y su aplicación. Es necesario mejorar la capacidad de los sindicatos y también de los homólogos empresariales en todo lo que tiene que ver con la promoción del diálogo social. La OIT y la CSI han impulsado iniciativas muy interesantes en África. Pero en el caso de España, ya que estamos aquí, yo en casi todos los foros digo que España debería de jugar en algunos casos concretos también un papel importante para favorecer ciertas iniciativas. Muy bien, esto no es lo que me suelen decir, me dicen que tengo 15 minutos más. Me suelen decir te faltan minutos, esto me parece fabuloso el mensaje. Bueno, entonces, creo que, desde el Estado español y desde las instancias que se preocupan de los temas de cooperación y de desarrollo, de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que estas instancias están llamadas a jugar, en mi opinión, un papel decisivo para propiciar también, los estados africanos obviamente tienen que hacer su trabajo, pero hay mecanismos también en los que nosotros podemos colaborar para propiciar esa coordinación, la estabilidad, el desarrollo humano, la verdadera aplicación de las normas internacionales del trabajo. Y por supuesto también aumentar la cooperación, ¿no? La cooperación que nos permite, por ejemplo, a las organizaciones sindicales hacer cooperación con nuestros homólogos africanos. Cooperación, dicho sea de paso, que desde el año 2012 está más que renqueante en el caso de la cooperación sindical especialmente.
Bueno, voy a pasar justamente a hablar de esto, para que, ya que estamos aquí en Comisiones Obreras, para que veáis cómo hemos trabajado con nuestros compañeros africanos y africanas la cooperación en los últimos años. La Fundación Paz y Solidaridad, Serafín Aliaga, que ahora es Instituto Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras, especialmente entre 2008 y 2012 tuvo un gran programa, un gran convenio de cooperación al desarrollo que le llamábamos para el fortalecimiento de los sindicatos del África Occidental, y también estaba incluido el Mediterráneo, es decir, los países árabes norteafricanos y también Oriente Medio, especialmente Palestina y Líbano. Bueno, lo tomo de ejemplo, hay otros proyectos, pero me gustaría mencionarlo porque duró 4 años y las organizaciones sindicales estaban incluidas, las nacionales, también organizaciones regionales en Oriente Medio, en el norte de África y en el África Occidental. Paz y Solidaridad, para quien no conozca la Fundación, es una organización no gubernamental que forma parte de Comisiones Obreras, especializada en la cooperación sindical al desarrollo, y con este convenio lo que pretende es eso, fortalecer el sindicalismo en estas regiones, en un contexto social, político y económico de violación constante a los derechos laborales, económicos y sociales. Cuando decimos de hacer sindicalismo, obviamente, no es lo mismo hacerlo aquí o allí que hacerlo en Palestina, que es un lugar bajo ocupación, no digamos nada al Sáhara Occidental o algunas otras latitudes que podéis imaginar la situación, ¿no? Un poco para que veáis en qué consiste y qué problemas abordamos, que eran problemas que habíamos trabajado de manera conjunta con las organizaciones, partiendo de la crítica situación económica en general en la zona mediterránea y el África Occidental, que ya en aquella época, y no podéis imaginar en este momento, que provocaba un aumento de la pobreza en la población, unida a la práctica inexistencia del trabajo decente. Ahí en esos argumentos era donde encontrábamos, pues con diferente intensidad y especificidad para todo el área del convenio, una elevada tasa de precariedad en el empleo que afectaba y sigue afectando sobre todo a jóvenes y a mujeres. Lo que os he mencionado recorre toda la cooperación, que son las violaciones de los derechos laborales fundamentales, que son constantes, especialmente en los últimos tiempos y también en aquella época en la que el convenio estaba en vigor, se registra un incremento de la economía informal, y eso, lo dijo el compañero también, un éxodo continuo de migrantes que tratan de alcanzar, pues lógicamente, otros países donde poder trabajar, ¿no? Bueno, ante esta realidad, el movimiento sindical, tanto regional como nacional, al mismo tiempo, por decirlo en palabras llanas, no estaba, digamos, desfasado en algunos conceptos y no lograba desempeñar su labor como agentes de desarrollo, entre otros motivos por una débil estructuración de la propia organización sindical. Esa era parte de nuestro trabajo, intentar dotar a las organizaciones sindicales, pues de más medios, de más estructura para poder seguir trabajando, ¿no? Y también intentar fomentar la presencia de jóvenes y mujeres dentro de la organización, que tampoco es sencillo en según qué lugares y según qué zonas del mismo país. Bueno, objetivos, ya voy más rápido porque creo que ahora ya me van a regañar. Sí. Lo voy a resumir. En la zona del Magreb, países norteafricanos, se perseguía fortalecer a las organizaciones sindicales a escala nacional y regional mediante la formación, el estudio, la mejora de la capacidad de gestión y planificación y, como digo, el fomento de la presencia de mujeres y jóvenes. En África Occidental consistía más en reforzar las estructuras de las organizaciones sindicales y a una mejor promoción y defensa de los derechos laborales, porque había un nivel diferente de desarrollo entre unas organizaciones y las otras, ¿no? Buscando el diálogo con los sindicatos con los gobiernos y favoreciendo el mutualismo. Y por completar la idea, en Oriente Medio se pretendía mejorar las condiciones de trabajo en Jerusalén Este y Palestina y fortalecer el sindicalismo de la zona en materia de formación, migraciones y género. Y luego en el Estado español lo que pretendíamos es hacer lo que estamos haciendo aquí esta tarde, que es transmitir la información y hacer llegar el conocimiento a nuestros propios compañeros y compañeras sobre las realidades que allí suceden con actividades, pues, de difusión, ¿no? Así que bueno, yo creo que me voy a parar aquí. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Cuando quieras. Vale, pues bueno, buenas tardes. La verdad es que quiero primero empezar, como veis, de rigor, agradeciendo a la organización el haberme invitado a participar en este acto. Quiero dar evidentemente las gracias a la FIM, a Comisiones Obreras,
a Carlos Bielsa y muy especialmente a mi buen amigo que ya se acaba de ir, que es Edi Sánchez, cuya capacidad para organizar todo tipo de eventos, ¿no? Y cuya capacidad de trabajo pues siempre me asombra, ¿no? Bien, yo creo que estoy muy contento porque he visto que mi intervención se va a completar bastante con la de los anteriores ponentes, porque bueno, yo creo que ellos nos han dado un marco muy general, justamente, y eso ahora me va a permitir a mí centrarme más en lo que es la figura de Ki-Zerbo, ¿no? Ahora ya sabemos más de la colonización, del sindicalismo, etcétera, y ahora yo voy a hablar un poco más del personaje en sí, ¿no? Hablar de Ki-Zerbo, la verdad es que yo creo que es una elección muy afortunada, porque por una parte es algo que es totalmente necesario, pero es un acierto, desde luego, pero también es un cierto desafío, ¿no? Es un acierto por una parte porque Ki-Zerbo es una figura fundamental, tanto como intelectual, como historiador, evidentemente también como sindicalista y como hombre político de izquierdas, pero también es un desafío. Por una parte es menos conocido porque también es una figura menos de primera fila que otros líderes africanos que sí fueron presidentes, etcétera. Este no fue el caso evidentemente de Ki-Zerbo. Y luego también porque Ki-Zerbo, y es a lo que se ha referido antes Ana, pues quizá pueda levantar ciertas aristas, ¿no?, debido a su difícil relación con Sankara, ¿no? Una figura como Sankara que evidentemente y muy merecidamente pues es objeto de gran admiración y está muy mitificada, ¿no? Yo creo que justamente el examinar, digamos, la disputa teórica y la disputa ideológica entre los dos, yo creo que puede ser muy enriquecedora también para algo que yo creo que es fundamental a la hora de analizar todos estos líderes africanos, que es huir de la geografía. Evidentemente, lo que tenemos que intentar es entenderlos en su contexto, un contexto extraordinariamente difícil, extraordinariamente complejo y extraordinariamente contradictorio, en donde había que realizar distintas apuestas y había que decantarse, y eso, pues evidentemente, daba lugar a conflictos y a desacuerdos, ¿no? Yo creo que es así, no viéndolos de una manera geográfica, sino como seres humanos, evidentemente de una gran valía, pero enfrentados a situaciones muy complejas, cómo podemos extraer realmente lecciones sobre su obra, ¿no? Lecciones que sean aprovechables para el día de hoy. Bien, entonces lo que voy a hacer, voy a dividir mi intervención en tres partes. Voy a dar primero algunos rasgos biográficos, una breve semblanza biográfica sobre Ki-Zerbo y sobre todo para intentar de alguna manera ubicarlo dentro de su contexto ya más particular. Después voy a hablar de su labor como historiador, que yo creo que tiene una importancia fundamental, y después haré una pequeña referencia a su labor política y sobre todo a su disputa con Sankara, ¿no? Son temas todos muy complejos de los cuales podríamos estar hablando días y días, pero evidentemente voy a intentar ser breve. Bien, en primer lugar, Ki-Zerbo no es solamente africano, sino que es saheliano. Y el Sahel es una región muy particular dentro de lo que podemos llamar el África Negra. El propio nombre Sahel es una palabra árabe que puede traducirse como frontera, como borde, incluso como costa, ¿no? Hace referencia a algo que es característico de esta región, que es su carácter de frontera ecológica entre el desierto del Sáhara y las regiones más boscosas que están al sur. El Sahel es fundamentalmente una zona de estepa o de sabana, y también de frontera cultural, de frontera entre los pueblos del norte, árabo-bereberes o árabo-masik, musulmanes, y los pueblos, digamos, neuroafricanos. Lo que ha caracterizado al Sahel desde la Alta Edad Media es la hibridación entre las poblaciones locales y el Islam y la cultura árabo-islámica que les llegaba del norte, y el surgimiento de una cultura nueva, una cultura de un extraordinario interés y que se ha plasmado en toda una serie de reinos e imperios, etcétera, ¿no?, que realmente son pues casi una de las grandes glorias de la historia africana, y a la cual Ki-Zerbo pues dedicó algunas páginas realmente bellas y memorables. También hay que decir que todo tuvo también su lado más oscuro. Se crean imperios que son imperios militaristas, imperios que se dedican evidentemente a hacer la guerra, guerras de conquista y guerras de captura de esclavos, tanto para venderlos a los comerciantes que lo llevaban al norte del Sáhara. Hay una trata sahariana que es anterior a la trata atlántica y que también tiene efectos devastadores, como también para las propias sociedades saharianas. Las propias sociedades saharianas son sociedades esclavistas. Entonces, este es un primer aspecto, porque esto vamos a ver que influye mucho en lo que es la propia trayectoria personal de la familia de Ki-Zerbo, ¿no? Ki-Zerbo es burkinabé,
de este país al que Sankara bautizó como Burkina Faso, que antes era conocido como Alto Volta, y aquí se habían desarrollado desde la Alta Edad Media una serie de reinos liderados por la etnia Mosi. Los Mosi, construyen fundamentalmente cuatro reinos marcados por una formidable caballería pesada, digamos, forman unos ejércitos realmente formidables, también se dedican a la caza de esclavos, pero lo que caracteriza sobre todo a los Mosi, y es muy importante para entender la figura de Ki-Zerbo, es que no se islamizan. Mantienen sus creencias ancestrales e incluso tienen una posición muy militante contra el Islam. Es en este mundo donde nace el padre de Ki-Zerbo, creemos que más o menos hacia 1875. Él forma parte de una etnia que son los Samo, que son un pueblo mandé, y él, bueno, pues él empieza su vida pues como un aldeano, y cuando es un adolescente es raptado por cazadores de esclavos y llevado a lo que hoy en día es el centro de Mali, a la región de Segú, que estaba ocupada por los Bambara, sigue ocupada por los Bambara, que son el grupo étnico predominante en Mali, que habían creado desde el siglo XVII un poderoso estado esclavista también, ¿no? Sin embargo, el reino Bambara había sido conquistado a mediados del siglo XIX por los Fulani, provenientes de lo que hoy en día es Senegal, del norte de Senegal, dirigidos por un célebre místico, ¿no? Que hoy en día, un místico sufí, que hoy en día es una figura digamos, realmente venerada en muchas zonas de Senegal y del Sahel, que era Omar Tal, más conocido como el Hajj Omar, es decir, el Hajj, el peregrino que ha ido a la Meca. El Hajj Omar crea un pequeño imperio en la región, que sin embargo luego se irá disgregando y se queda repartido pues fundamentalmente entre una parte dirigida por su hijo, que es la zona de Segú, a donde va a ir a parar el padre de Ki-Zerbo, que es Divan, y otra región que es la zona de Bandiagara, que es donde está su primo Tijani. Es en este mundo donde va a parar el padre de Ki-Zerbo, Divan Ki-Zerbo, que ya nunca más volverá a ver a su familia, pero quedará totalmente desarraigado de su familia, cosa que era muy frecuente en la gente que era capturada como esclavo, y pasará una adolescencia y una juventud muy dura, sometido a distintos amos que lo maltratarán sistemáticamente. Consigue escapar cuando tiene 20 y tantos años y se refugia en la misión de los Padres Blancos. Los Padres Blancos se acaban de establecer en esa zona porque los franceses lo acaban de ocupar militarmente. Acaban de ocupar militarmente la zona. Eso abre la posibilidad de que lleguen los misioneros Padres Blancos. Los Padres Blancos es una sociedad misionera un poco peculiar porque, digamos, es creada en 1868 por Charles Lavillegui, que fue, por cierto, el primer cardenal de Argel. Tiene como objetivo luchar contra la esclavitud, que está muy extendida en esta región, y se caracterizan porque tiene una visión que hoy en día que podríamos considerar muy adelantada para su época, porque es una visión no tanto de ir a convertir a la gente al cristianismo, como de buscar el diálogo interconfesional y el buen entendimiento con otras religiones. Bien, Divan se queda a vivir con los Padres Blancos, se convierte al cristianismo y se convierte en catequista. Y él será el gran evangelizador del país Mosi. Justamente es posible la evangelización del país Mosi porque no había sido previamente islamizado. Allí donde está el Islam, el cristianismo no entra. Los musulmanes es prácticamente rarísimo que se hagan cristianos. Pero los adherentes a las religiones tradicionales africanas sí se cristianizan en mayor o menor medida. Y entonces, pues el padre de Ki-Zerbo se convierte, es una figura importantísima, que muere a los 105 años, en 1980, ya muy, muy mayor, y es en este ambiente donde nace Ki-Zerbo. Ki-Zerbo siempre será un católico y morirá y será enterrado bajo los ritos católicos, ¿no? Ki-Zerbo entonces se crea en un ambiente un poco particular, un ambiente cristianizado, occidentalizado, en una familia más o menos acomodada, y en una familia que mantiene evidentemente unas relaciones más o menos fluidas con las autoridades coloniales. En ese sentido, Ki-Zerbo va a tener un perfil biográfico muy parecido al de muchos líderes africanos, que forman una inteligencia proveniente de este tipo de estratos, viajará a Francia, se formará en Francia como un historiador, contactará con toda una serie de nacionalistas de izquierdas, especialmente con Cheikh Anta Diop, y de vuelta a su país, al Sahel, realmente, pues se convertirá
en un intelectual de referencia y también en un activista, ¿no? Eso, digamos, y eso va a marcar toda su labor también historiográfica, ¿no? Él, bueno, pues será un miembro fundador del Movimiento de Liberación Nacional, del Sahel. Él abogará, digamos, por la lucha independentista, y luego, ya en Burkina Faso, será el líder de una serie de formaciones, siempre de ideología socialista, progresista, pero siempre relativamente minoritarias. Digamos, eso será un poco hasta que veamos lo que ocurre cuando Sankara toma el poder en el 83, ¿no? Que ya a Ki-Zerbo ya le pilla ya con una edad relativamente avanzada de más de 60 años. Ki-Zerbo, mientras tanto, lo que le convertirá en una figura fundamental será su labor como historiográfica. Va a ser el primer catedrático en historia africano en la Sorbona, ¿no? Esto, bueno, hoy en día quizá no nos sorprenda tanto, pero en su época es algo absolutamente asombroso. Y es autor de una obra, casi yo diría mítica, ¿no?, que es La historia de la África negra, que se publica por primera vez en 1972. Es una obra muy voluminosa y es una obra que tiene muchísimos méritos, pero uno evidentemente es que es una síntesis histórica escrita por un negro africano. Habría muchas síntesis históricas sobre África y de muy buena calidad, muy valiosas, evidentemente, pero que habían sido escritas por europeos. Aquí es un africano el que va a hablar de África, ¿no? Y lo va a hablar de una manera peculiar, ¿no? Lo va a hablar en el marco de todo un proceso de reflexión historiográfica que se está dando en aquella época, que se llama la descolonización de la historia, ¿no? Otro autor, por ejemplo, que también, aunque luego tiene una obra fundamental, pues es, por ejemplo, el marroquí Abdal al-Arwi, que saca unos años más tarde su Historia del Magreb, que es también un intento de entender el Magreb por parte de un magrebí, ¿no? ¿Qué caracteriza todas estas obras? Bueno, estas obras lo que intentan es ante todo superar la mirada pues externa, eurocéntrica, y no solamente eurocéntrica, sino a menudo despectiva, que habían tenido muchas veces los historiadores europeos, aunque bueno, siempre hay que matizar aquí, ¿no? Tampoco hay que caer en dicotomías fáciles. Entonces, bueno, las obras de estos autores, y la de Ki-Zerbo es un ejemplo clarísimo, hay un afán por la reivindicación de los méritos históricos de las sociedades africanas, de sus logros civilizatorios, de lo que han sido los grandes imperios de Ghana, de Mali, de Songhai, etcétera, que hoy en día ya no suenan más, porque ha habido todo, evidentemente, algo hemos avanzado, yo creo, y eso se empieza a hablar, pero que en aquella época eran mucho menos conocidos. Entonces hay una revalorización de todo lo que han sido los antiguos reinos africanos, la historia africana. Hay un intento de reconstrucción basándose en fuentes muy diversas, desde tradiciones orales, desde el estudio de los viajeros, de las obras históricas, de material de archivo. Realmente el trabajo que realiza es impresionante y construye un libro que además tiene otra virtud, que está muy bien escrito. Es un libro de una enorme belleza y es un libro que además es muy fácil de leer. O sea, fácil de leer, evidentemente, si te tomas el esfuerzo. No es una obra dirigida a especialistas, aunque evidentemente los especialistas le han sacado muchísimo partido, sino que es una obra que, digamos, que cualquier persona razonablemente culta e interesada, pues se lo puede leer y realmente puede aprender muchísimo de esa obra, ¿no? Entonces, es una obra que realmente pues marca un hito historiográfico. Hay que decir que, bueno, por otra parte, es una obra bastante clásica. Digamos que el enfoque que tiene Ki-Zerbo es el de un historiador profesional de una gran calidad, y eso nos dice mucho sobre Ki-Zerbo. O sea, Ki-Zerbo está en lo opuesto de cualquier tipo de culturalismo xenófobo, esencialista, etcétera, que lamentablemente se da a veces entre ciertos africanos, como en todas partes, lamentablemente, ¿no? Y entonces, bueno, Ki-Zerbo sí tiene una actitud, digamos, de aprovechar todo lo bueno, digamos, del mundo occidental, ¿no? Como historiador, evidentemente es católico, como hombre de izquierdas, como sindicalista, etcétera. Digamos, él está alejado de todo nacionalismo culturalista y entonces él aplica los instrumentos desarrollados por la academia occidental durante siglos y los aplica muy bien. También, bueno, evidentemente hoy en día, después de 50 años, le podemos hacer quizá algunas pequeñas críticas, ¿no? Podemos decir que quizás se echa de menos a veces una mayor profundización teórica, un mayor rigor, ¿no? Pero bueno, la obra está dirigida en otra dirección y a veces quizá, pues bueno, pues hay una celebración muy exaltada, ¿no?, de los logros africanos, lo cual es lógico,
porque hay una intencionalidad política, pero a veces se echaría de menos quizá una mirada un poco más crítica, ¿no?, en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, su exaltación de los grandes imperios del Sahel está muy bien, pero bueno, lo hace en un tono muy épico, ¿no?, muy exaltado, pero bueno, también hay que tener en cuenta, bueno, que son sociedades militaristas, esclavistas, etcétera, y él, bueno, quizá eso pasa un poco por encima de ello, pero bueno, todo hay que entenderlo en su época. En cualquier caso, es un autor que marca realmente un hito en todos los aspectos y yo creo que es un ejemplo. También en dos cuestiones. Por ejemplo, su tratamiento, por ejemplo, de una cuestión que es espinosa, como es la de las relaciones entre las culturas negroafricanas y el Antiguo Egipto, es muy prudente. Él habla de esta cuestión con bastante prudencia, porque es un tema muy espinoso, y digamos que no se deja llevar por las tendencias hacia la especulación fácil, ¿no?, que lamentablemente pues se dan en otro tipo de autores, ¿no?, y que bueno, yo creo que es bastante criticable, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando él habla, su idea de descolonizar la historia, o en general de la descolonización, como he dicho, no implica en modo alguno un rechazo de todos los logros del pensamiento ilustrado occidental. Yo creo que eso es muy claro, él como hombre de izquierdas y como hijo de la Ilustración en última instancia, y en ese sentido es muy distinto, yo creo que para bien, ¿no?, pues de muchas corrientes actuales, de coloniales, etcétera, ¿no? Digamos que él es mucho más clásico o convencional, ¿no?, que este tipo de corrientes, ¿no?, lo cual yo creo que es un acierto de Quizerbo, porque muchas de estas corrientes pues a veces acaban teniendo implicaciones bastante discutibles, ¿no? Bien, en ese sentido Quizerbo es siempre un personaje muy sensato, es un personaje muy comedido, muy sensato, y tiene una enorme capacidad para aprender los distintos fenómenos sociales e históricos en toda su complejidad. Eso es justamente también lo que yo creo que va a marcar su relación con Sankara, ¿no?, que es un tema evidentemente espinoso. Él va a dirigir durante muchos años distintas formaciones de carácter socialdemócrata, es también un sindicalista, muy vinculado también al trabajo de su esposa, Jacqueline Coulibaly, de la que, bueno, ha dicho Carlos Bielsa que estaría muy bien dedicarle también una sesión, pero bueno, aquí estamos hablando de Quizerbo, y entonces él se encuentra con que, bueno, en el año 83... hay un golpe de Estado dentro de la Junta Militar que había tomado el poder un año antes y que estaba dirigida por Jean-Baptiste Ouedraogo, y entonces el ala izquierda dentro de ese grupo de militares, encabezada por Thomas Sankara, toma el poder. Eso es en agosto del 83. Sankara lleva a cabo pone en marcha una política muy activa de reformas en todos los campos, y además, bueno, pues Sankara es realmente un innovador. Es un pionero en muchos aspectos, ¿no? En ese sentido yo creo que va mucho más lejos que otros socialistas africanos. También porque es más tardío y quizá pues está tomando conciencia de los límites de las experiencias anteriores, ¿no? Entonces, bueno, Sankara evidentemente por una parte yo creo que hay cuatro logros o cuatro aspectos importantes de la labor de Sankara. En primer lugar es el combate contra lo que podríamos llamar las relaciones feudales, porque el mundo de burkinabé y el mundo mosi es sobre todo un mundo, digamos, de aristocracias, de reyes, ¿no?, que explotan el trabajo campesino a través de una serie de tributos. O sea, el campo sigue siendo una sociedad, digamos, feudal. Hay algo que es muy innovador también, toda la promoción de los derechos de la mujer y sobre todo del papel político de la mujer. Empieza a haber muchísimas mujeres en cargos públicos en la época de Sankara, lo cual es muy innovador en su época, que hace ya casi 40 años. Hay otro elemento que es fundamental, que es el ecologismo, o sea, es sobre todo la reforestación. Y hay yo creo el elemento más interesante, ¿no?, aunque todos son evidentemente muy interesantes, que es el intento de cambio de los patrones de consumo. O sea, Sankara se da cuenta de que uno de los problemas que tiene África, pero no solamente África, es que sus grupos más acomodados han adoptado los patrones de consumo occidentales. Y entonces pues se dedican a comprar los coches, la ropa, los muebles, los electrodomésticos, los aparatos de aire acondicionado de los occidentales, que evidentemente no están al alcance de la inmensa mayoría de la población, como nos podemos imaginar. Pero el gasto en importar todo esto, porque no se fabrica en el país, sino que hay que importarlo, pues constituye además una carga onerosa para países, como es el caso de Burkina Faso, que era un país, y es un país muy pobre, ¿no? Es uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Entonces, bueno, él hace toda una reivindicación de la autarquía, de la capacidad de que los
los africanos deben producir sus propios bienes y de que, siendo pobres, pues incluso los clases medias o los grupos acomodados deben vivir también de forma austera, ¿no? Para lo cual él mismo da ejemplo, ¿no? Algo que caracteriza a Sankara es su austeridad, ¿no? Tiene sus famosos coches Renault, vive de una manera muy austera, etcétera, ¿no? Justamente no es solamente una pos, ni es solamente que la austeridad le guste mucho, sino que forma parte de toda una política económica de lucha contra la dependencia. Lo cual, evidentemente, pues bueno, a mucha gente le molestará muchísimo, ¿no? En ese aspecto, claro, pues Sankara pues es una figura admirable por muchísimas razones, pero sin embargo, Ki-Zerbo, aunque tienen un par de encuentros personales, no se terminan de entender y se dirigen una serie de críticas, pero críticas que, si las miramos hoy desde ya con los años, son críticas relativamente comedidas, en la cual hay una crítica, pero quizá también se deja la puerta abierta a una posible reconciliación, ¿no? La crítica que le hace Sankara es que, bueno, que Ki-Zerbo es un intelectual, que está muy bien y que lo admira mucho, pero que no se está comprometiendo realmente con el cambio político y que se le echa de menos, por decirlo así, y que en el fondo, pues bueno, pues es un reformista. Y la crítica que le hace Ki-Zerbo a Sankara, y en esto ahora voy a insistir un poco, es que el problema que tiene Sankara es que ha llegado al poder a través de un golpe de Estado, que es algo muy normal en el África de aquella época, solo que Sankara, al contrario que otros muchos personajes que llegan al poder por un golpe de Estado, pues en vez de dedicarse a vivir bien y a saquear el país y a enriquecer a su familia, pues ha puesto en marcha un proceso de transformación social, ¿no? Extraordinariamente ambicioso. Claro, la diferencia con otros muchos militares africanos es abismal, ¿no? El problema que él le ve y la crítica que él le hace a Sankara es que hay una debilidad de fondo, ¿no? Porque su gobierno no deja de estar apoyado más que en un pequeño número de oficiales de rango medio y en un pequeño número, digamos, de activistas pertenecientes a distintas organizaciones sindicales, marxistas, etcétera, pero que dentro del conjunto del país no dejan de ser muy poca gente. Y entonces que hay un problema real para crear un movimiento más enraizado, con una mayor base social. Es verdad que Sankara lo intenta, crea los comités de defensa de la revolución, crea las organizaciones de pioneros, etcétera, pero es verdad que esto se hace desde arriba y tiene un éxito limitado. Y esto, claro, también nos ayuda a entender algo, que es que cuando en el año 87 Blaise Compaoré, que luego ha estado hasta el 2014 como dictador neocolonial de Burkina Faso, ¿no? Como típico títere, digamos, del colonialismo francés, que además era su medio hermano y era su gran compañero de armas, da un golpe de Estado y lo asesina. Hay resistencia armada, pero esa resistencia es relativamente débil. O sea, realmente el golpe de Estado de Compaoré triunfa con relativa facilidad y permite que todas las políticas de Sankara sean borradas de un plumazo, lo cual evidentemente es muy triste, pero quizás sí estaba apuntando, aquí Ki-Zerbo sí estaba apuntando a que había una debilidad real en el gobierno de Sankara, claro. A partir de aquí uno puede discutir, bueno, pues uno puede haber dicho, bueno, pues tú a lo mejor lo que tenías que haber hecho es contribuir más o intentar aportar tu grano de arena a fortalecer este proceso revolucionario, pues a través de todo tu prestigio intelectual, internacional, etcétera, ¿no? No, si me quedan un minuto. Sí, pero bueno, no se hizo eso y entonces el debate queda abierto. Nos puede gustar más una postura, nos puede gustar menos. Evidentemente, como Sankara, pues a muchos nos suscita una enorme admiración, pero es verdad que al mismo tiempo las críticas que le hace Ki-Zerbo son muy pertinentes y todo esto, pues bueno, pues abriría todo un debate estratégico de un enorme interés acerca de cuáles podrían ser las vías políticas algún día para retomar lo que hicieron todos estos pioneros del nacionalismo de izquierdas africano hace ya unas décadas, ¿no? Bien, pues con eso ya termino. Muchas gracias. Un aplauso. Compañeros y compañeras, si hay alguno, ¿queréis hacer alguna pregunta o queréis, antes de que ocurra eso, antes de que pasemos al tiempo de preguntas, sí, yo quería dar las gracias
a Comisiones Obreras por darnos este espacio. Quería dar las gracias a mis compañeros de mesa, porque ha sido una riqueza interior que, bueno, si no tuviera paz, si no creía que la paz es posible, no podría haber desarrollado una sensación tan interesante dentro de mi otro yo, ¿no? Que es mi corazón. Así que bueno, seguimos y vamos con el turno de preguntas. Buenas tardes. Bueno, yo venía con un egoísmo natural, que es uno de los ponentes, y no voy a decir más, tiene toda mi admiración política en el tema del país donde yo he nacido, que es España. Entonces, solo quería de África, de todos los países más o menos de África, en los últimos 10 años, ¿cuántos han salido, de qué país han salido más cantidad a trabajos, no gente preparada o gente que venía ya a trabajar, no. ¿Cuántos? Porque muchísimos ya sabemos que están en el estrecho caído. Yo pregunto, ¿de qué país más o menos ha sido la mayor cantidad y si hay algún país que no ha salido nadie o muy poca gente? Resumiendo la pregunta, ¿cuántos migrantes de...? Sí, eso es lo que pregunto. Eso, o sea, para eso nada más. Gracias. Si estamos hablando del continente africano hacia España, yo me atrevo a decir del África Occidental, Senegal. Senegal es un gran emisor de migrantes. Lamentablemente, como bien dice usted, muchos han caído en esas rutas, bueno, terribles. O bien han terminado en el mar, o bien son explotados, o bien pasan por situaciones, como hablábamos antes, de trabajo forzoso y de esclavitud y todo tipo de violaciones de derechos básicos fundamentales. Y bueno, obviamente Marruecos, con la proximidad que tiene con España, Argelia en menor medida. Yo creo que son las tres comunidades más numerosas del norte, norte de África y África Occidental. Senegal, por decir las que se me vienen ahora mismo a la cabeza, Marruecos y Argelia, y en menor medida otros países, ¿no? Pero las comunidades más grandes, no tengo las cifras aquí evidentemente, pero son estas tres. Hace justamente... la semana pasada estábamos en Las Palmas de Gran Canaria con Casa África, que son los editores de este libro, haciendo una conferencia que, si la buscáis por internet, en YouTube, se llama así, por el trabajo decente en África, y participaba con nosotros el consejero de trabajo de la Embajada de España en Senegal. Y entonces él también una charla muy interesante, es muy fácil de buscar, ponéis por el trabajo decente... Vale. Sí. Se oye mal. Se te va bajando la voz, Vale. se te va bajando la voz. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Resumiendo, Pues la respuesta, resumiendo, yo diría que Senegal, Marruecos y Argelia. Y daba esa recomendación que escuchéis esa conferencia, porque justamente hablábamos en la sede de Casa África, en Las Palmas de Gran Canaria, de migraciones conectadas con España y conectadas con el continente africano. Os recomiendo que lo busquéis porque se encuentra muy sencillo en YouTube, por el trabajo decente en África. ¿Te has enterado, Román? Que os sale. Si no, ahora te lo escribo y te lo buscas y lo vemos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, muchas gracias. Me alegro de encontrar especialistas en África, en este país. Sí, yo quisiera hacer una pregunta muy concreta. Se ha hablado aquí tanto de la esclavitud en América Latina, como uno de los ingredientes principales para el desarrollo del capitalismo. Y se ha hablado también de la esclavitud en África. Me gustaría que establecieran diferencias de cómo fue una y otra, porque si es cierto que la esclavitud ha sido muy cruel en todas partes, sin embargo, yo tengo entendido que en determinadas sociedades africanas los esclavos también al mismo tiempo recibían una cierta protección por parte de sus propietarios. No, posiblemente no siempre, pero en algunas era así. Entonces me gustaría que nos explicaran un poco, y también el papel que ha jugado económicamente esa esclavitud en el caso de África. Sí. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo respondo yo. Gracias. Que África ha sido, lamentablemente, un continente azotado por la esclavitud
desde la Alta Edad Media, y por diferentes razones. Realmente en África se han desarrollado varias tratas de esclavos. Conocemos la más conocida, evidentemente, y la más terrorífica, es la trata atlántica, que dura, bueno, realmente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, dura como más de 300 años largos, 350 años largos, pero hay otras tratas. Hay una trata que es más antigua, que es la trata sahariana, y que afecta fundamentalmente a la gente del Sahel. Y por lo cual, también a lo largo, pues prácticamente desde el siglo IX, desde el siglo X, y dura más tiempo, dura casi hasta el siglo XX, hay gente que es esclavizada y es llevada al norte. ¿Para qué? Bueno, hay esclavitud agrícola y, por ejemplo, hay un dato que es interesante, pero para que veamos que esto es muy antiguo, pues en el siglo IX, en el sur de Irak, se crea todo un sistema de plantaciones esclavistas, pero plantaciones de caña de azúcar, ¿no? Que solo desaparece porque hay toda una serie de rebeliones de manera muy catastrófica, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente los esclavos se utilizan para la agricultura, también se utilizan para otro tipo de fines, ¿no? Por ejemplo, se crean castas de esclavos soldados, también porque estas sociedades musulmanas del norte, como son sociedades, llamémoslas tribales, para entendernos, pues siempre los gobernantes o los dirigentes tienen un problema a la hora de recurrir a funcionarios o a militares, que es que piensan que no los van a poder controlar bien, porque evidentemente esta gente va a tener sus propios vínculos de clan, de tribu, y en un momento dado se les van a desmandar. Entonces una estrategia que es evidentemente una estrategia muy cruel, es la de recurrir a esclavos, porque el esclavo es un desarraigado. El esclavo es alguien que se lo han llevado de un sitio a otro y que se encuentra en una total situación de dependencia y que por lo tanto se supone que va a ser más fiel. Y entonces esto se hace con los africanos, pero bueno, es lo mismo que harán, por ejemplo, los otomanos en Europa Oriental, en los Balcanes, en Rusia, en Ucrania, etcétera. Estas regiones también son azotadas durante siglos por la trata de esclavos. Y luego en África va a haber otras dos tratas menores y más tardías. Una es la egipcia. En el siglo XIX, en Egipto toma el poder un señor que es Mehmed Ali, que establece un reino semiautónomo con respecto al Imperio Otomano y pone en marcha un proceso de modernización. Él quiere convertir a Egipto en una potencia industrial. Y para eso, ante todo, quiere desarrollar los cultivos de algodón, para financiar eso. ¿Qué necesita? Esclavos. Entonces, bueno, pues el ejército egipcio invade lo que hoy en día es Sudán, es que llega hasta lo que hoy en día es Uganda y se dedica a la trata de esclavos intensiva. Y muchísima gente hoy en día en Egipto es descendiente de esos esclavos. ¿Quién, por ejemplo, a nivel de anécdota? Pues Anwar el-Sadat, el presidente egipcio que fue asesinado en 1981 por los yihadistas. No, si lo vemos, era evidentemente una persona con sangre negra africana, porque su abuelo había sido un esclavo nubio, por ejemplo, ¿no? Ya hay mucha gente en Egipto, ¿no? Que le ocurre eso mismo. Y luego hay otra trata que es muy importante, que es la que se desarrolla en el África Oriental, ya muy tardíamente desde Zanzíbar. Zanzíbar es una isla que está ocupada por una dinastía musulmana de Omán, y esta gente crea toda una periferia, lo que hoy en día es Tanzania, Kenia, pero que se adentra hasta lo que hoy en día es el Congo, de todo un sistema de plantaciones, de especias, muy rentable, que se alimenta con esclavos. Y esto es todavía pues hasta 1880. Esto es mucho más tardío todavía que la trata de esclavos atlántica, ¿no? En ese sentido ha sido la gran tragedia de África la esclavitud, ¿no? Y no solamente ha sido culpa de los europeos, sino que evidentemente los europeos tienen su culpa, pero ha habido también otros culpables. Lo de que a los esclavos se les trataba bien, hombre, no sé yo, no. Es verdad que la esclavitud puede ser más o menos dura. Por ejemplo, la esclavitud de las plantaciones en América es terrorífica, pero porque ya se junta con el capitalismo. Entonces, claro, es que una plantación de esclavos es una empresa capitalista que tiene que vender mucho en el mercado y a buen precio. Y por lo tanto, se basa en exprimir, pero literalmente exprimir al trabajador, que muchas veces tenía incluso una esperanza de vida bajísima y había que traer otro para suplantarlo. Los sindicatos, ¿no? Para suplantarlo, ¿no? Claro. Hay otras esclavitudes que no están tan atenazadas por esta necesidad de producir para el mercado, que pueden ser más suaves, y es verdad que a veces, pero eso también pasaba en el Imperio Romano, se podían a veces establecer relaciones más familiares con el amo, de modo que el esclavo era como una especie de eterno menor de edad, ¿no? El esclavo era siempre un niño
y tenía que hacerse el tonto, y evidentemente si era muy servil, era muy adulador y hacía mucho la pelota, pues podía conseguir que le fuera medio bien. Evidentemente, cuando se llevaba la contraria, iba a ser castigado con una enorme dureza. El esclavo es un niño grande y un niño al que hay que castigar si se porta mal. Entonces, pero es verdad que luego también muchas sociedades del Sahel practican una esclavitud también muy dura. O sea, pero tremendamente dura, ¿no? Y también crean sistemas de plantaciones. O sea, que es que realmente la esclavitud, también en la propia África, y por parte de africanos, también es enormemente dura, ¿no? Ha sido realmente casi la gran tragedia de los africanos, ¿no? Para que veamos lo reciente que es, en Mauritania no se ha abolido legalmente la esclavitud hasta 1980. Y todavía esclavitud real. Pero digo, hasta 1980 no se abolió la esclavitud. Todavía hay una parte importante de la población mauritana que son semiesclavos. Y eso se da también en otras regiones de África. Justamente es esto lo que yo iba a decir. Yo aquí sobre la mesa no quiero dejar la idea solamente de que la esclavitud es una cosa del pasado. Esto en el librillo lo cuento y es una de las luchas fundamentales del movimiento sindical en el continente africano, la erradicación de la esclavitud, del trabajo forzoso. Y cuando hablamos de esclavitud, hablamos de esclavitud. No es trabajo difícil en condiciones penosas, no estamos hablando de señores que se pasan al esclavo, que es así, el jarratín, que le llaman en Mauritania precisamente, el jarratín, como uno hereda el mueble de la cómoda de su padre o la televisión, pues tú heredas eso más la familia del esclavo. Eso, por más que, por ejemplo, en un país cierto como Mauritania se ha tratado de erradicar, la práctica sigue en el terreno. Y esa es una de las luchas de los sindicatos, del movimiento sindical en Mauritania, que llevan unas campañas tremendas y esforzadas para la erradicación de eso. Y a eso, conectado con esto, el trabajo infantil, que además ha habido un aumento de las dos realidades, de trabajo esclavo y de trabajo infantil en el continente africano a raíz de la pandemia, que ha subido, si ya era tremendo y era trágico, pues ha subido. Existe un protocolo, que lo he mencionado en mi charla, el protocolo de 2014 de la Organización Internacional de Trabajo, que lucha justamente contra esto. Y una de las batallas del sindicalismo en el continente africano es hacer que los estados africanos ratifiquen y asuman el protocolo 2014. En eso hemos trabajado también en una campaña que se llama en inglés 50 for Freedom, que es 50 por la libertad, que tenía como objetivo, atención, por increíble que os pueda parecer, esa campaña tenía como objetivo que 50 estados del mundo, 50 de los 189 que conforman la OIT, firmaran el protocolo. Habría que convencer a los estados para que firmen en el año 2014 un protocolo contra el trabajo forzoso. Se ha conseguido ya los 50, pero que tampoco tenemos, esto no es la alegría de la huerta, vamos por 52 o 53. O sea, cuando el movimiento sindical mundial tiene que hacer una campaña que se llama así, 50, como una cosa muy modestita frente a casi los 200 estados que conforman la OIT, imaginaos la realidad que tenemos en el mundo en general y en el continente africano en particular. Es una auténtica tragedia el trabajo esclavo, o sea, no es nada del pasado. Mauritania es uno de los ejemplos, pero si vamos a otros países es realmente una tragedia. Hablando de la esclavitud, decían que bueno, que la esclavitud pues que ha dejado de existir hace tiempo y tal. Yo soy hija de esclavo. Mi padre fue esclavo en la colonia española de Guinea Ecuatorial, mi padre es nigeriano. Y debido a la abolición de la esclavitud en Nigeria, huyó para Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial le esclavizaron brutalmente, sobre todo los blancos. Y bueno, no todos los blancos son iguales, igual que todos los negros no somos iguales. Y bueno, pues hubo una familia que le dio bastante protección. Y con el paso del tiempo se lo trajeron a España. Conocí a mi madre, una mujer blanca, y nos ha tenido a 7 hijos. Pero existió, y mi padre vino a España en 1955. O sea, no había... Yo el primer negro que vi en España fue cuando yo tenía 6, 7 años, en la Plaza Castilla, que vi una monja negra, y yo dije, ostras... Vine contentísima a decirle a mi madre, mamá,
que no soy la única negra. Y mi madre me decía, claro, hija mía, que no eres la única negra, pero claro, yo todo a mi lado, mi padre y nosotros éramos negros, pero todo era blanco. Y claro, pues yo me extrañé y yo tenía 7 años, ahora tengo 58 y ahora es más común ver gente negra, pero antes, vamos, tuvieron que transcurrir 7 años para que yo me tropezara con el primer negro. Ya mi padre paseaba por todas partes y todos los críos iban detrás de él. Nunca le dijeron nada, nunca nos dijeron. Es más, yo iba al colegio desde Moratalaz hasta la Plaza Castilla y la gente me miraba simplemente. O sea, simplemente me miraba. Simplemente, pues yo me creía importante, a mí no me importa. Sentaba, la gente me miraba. Muy brevemente, en relación con el tema de la esclavitud, hay una organización internacional que está expresamente dedicada a combatir la esclavitud, que se llama IRA, la cual yo presido en España. Y acabamos de recibir un compañero, Idomut, que ha sido reconocido por la administración española como esclavo, y su permiso de residencia en España es porque ha huido de la esclavitud. Por tanto, no hablamos de un tema del pasado, hablamos de un tema del presente. Además, quede claro que para nosotros, al menos para mí, la esclavitud asalariada es también esclavitud. No es la esclavitud de que tú eres una mercancía dueña de un señor, pero somos mercancía dueño del capital. El capital nos trata como mercancía. Por tanto, queda mucho que hablar del tema de la esclavitud. Y en relación con lo que aquí se plantea referente a la consecuencia histórica de la esclavitud favoreció la acumulación de capital de tal manera, por ejemplo, que el origen de los bancos españoles es la esclavitud. Aquí se montó Caja Madrid con la compra-venta de esclavos. Los esclavos se compraban y se vendían donde estaba la antigua sede de Caja Madrid. Ahí se compraban y vendían. Donde está la estatua del señor religioso que era el jefe de la compra-venta de esclavos. Y organizada directamente por la Iglesia y por la corona española. Por ejemplo, la Cristina, la segunda esposa del podenco ese de Fernando VII, era la señora que se encargaba de preñar a las negras y de preparar las parejas para vender los niños negros y las niñas negras. Y eso se organizó durante centenares de años. De manera que hay algo que nuestra sociedad debe de hacer. En primer lugar, entender que ese pasado hay que limpiarlo. Y hay que limpiarlo en defensa de los africanos y africanas que han contribuido con nosotros a conquistar un espacio en esta sociedad y sobre todo a demandar para ellos la igualdad y la libertad de derechos. Es decir, que no se puede tener una población inmigrante, y eso es muy importante desde el punto de vista de los sindicatos de clase, con menos derechos y en condiciones distintas. Eso, por ejemplo, pasa en toda Andalucía y en parte del Levante. Vuelve a haber esclavitud. Los compañeros son acumulados en antiguos cortijos, en las mínimas condiciones higiénicas. El patrón pone las condiciones, no hay inspección de trabajo, no hay convenio, no hay ningún derecho del trabajador. Eso, compañeros y compañeras, son las formas de esclavitud modernas que nos trae el capitalismo y nos trae el imperialismo. Por tanto, no es un tema que esté acabado. Un día tenemos que hablar en serio de la esclavitud. Bueno, un aplauso. Bueno,
Compañeros y compañeras, disculpadme porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, hay una persona aquí que me gustaría que nos dijera, porque bueno, todos estos pensadores tuvieron algo en común, que todos eran sindicalistas. Tanto Fanon como Lumumba, como Cabral, como Krugman, todos creían en los sindicatos. Y desde ahí creemos que la población no solo iba a crecer, sino se iba a favorecer. ¿Favorecer cómo? Pues bueno, iba a adquirir sabiduría, conocimiento, iba a adquirir una serie de cosas que hoy por hoy en la sociedad, si pensamos que la sociedad es hija, nosotros tenemos que ser, bueno, quien la paramos, ¿no? A ver si, no sé si me he explicado bien. Sí. Vale, entonces, una cosa más. Creo que todos ellos tenían algo muy importante, que tenían la paz en su corazón y creían que la paz era posible. Y desde ese conocimiento interior, sus pensamientos son los que estamos ahora, bueno, poniendo al alcance del mundo actual y de las sociedades actuales. Bueno, quiero dar muchísimas gracias por acudir, compañeros y compañeras, por apoyar a One Africa y sobre todo por apoyar las políticas africanas de los 60, que no solo fueran revolucionarias, sino son revolucionarias en el día de hoy y en el de mañana. Porque estos pensadores se adelantaron, como han dicho parte de los ponentes aquí, se adelantaron a su tiempo. Entonces nosotros vamos a adelantarnos a otros tiempos también. Gracias por acudir. Eso sí, colaborar con One Africa porque dependemos de los lectores. Vale. Bueno, compañeros, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo creo que todas y todos hemos aprendido hoy muchísimo. La jornada ha sido de un altísimo nivel académico, de información, de conocimiento. Y esta, como he dicho al principio, es la cuarta jornada de un ciclo. Empezamos en julio con Patrice Lumumba. En septiembre hicimos Tomás Sankara, en octubre hemos hecho sobre Ben Barka y nos quedan todavía 4 jornadas más del ciclo, a las cuales esperamos veros, estáis todos y todas invitados, y son las fechas consiguientes. El 10 de diciembre hablaremos sobre Frantz Fanon, en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, acá en San Bernardo. El 14 de enero del 2022 sobre Amílcar Cabral, que esperamos contar con presencia incluso de compañeros de otros países de la Unión Europea que saben mucho y tienen asociaciones de estudios sobre Amílcar Cabral, en Portugal y en Italia, posiblemente algunos se desplace. En febrero hablaremos sobre Julius Nyerere y para terminar el 11 de marzo, el ciclo de jornadas, sobre Kwame Nkrumah, como cierre de jornadas. Y estas jornadas solamente son el principio, porque hemos detectado, como he dicho al principio, que había una carencia importante en este ciclo, y es que faltaba hablar sobre mujeres líderes africanas. Muy importante. Entonces, el año que viene, cuando terminemos este primer ciclo, queremos retomarlo con un segundo ciclo, una segunda edición, para hablar y centrar fundamentalmente los debates en las mujeres africanas que han tenido un papel protagonista tanto en la época de la descolonización como actualmente en el continente africano. Muchas gracias a todas y a todos y esperamos veros en las próximas.